Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estamos ya terminando un ayuno de 3 días a favor de nuestras ciudades y naciones. Dios está demandando la oración y el ayuno a favor de cada nación, a favor de la tierra. La tierra está contaminada por tanto pecado que se ha ido cometiendo a través de los tiempos. Desde que Adán y Eva pecaron, desde entonces el pecado se ha ido extendiendo. Ya estamos en el siglo XXI y estamos en tiempos donde Jesucristo pronto regresará, y como señal de su venida, Jesucristo dijo: los días de mi regreso serán parecidos a los días de Noé, los tiempos de Noé, una generación apartada de Dios, una generación de mucho pecado, de violencia y de muerte. Jesucristo dijo también serían los días como los de Lot o de Sodoma y Gomorra, donde la perversión sexual sería en grado sumo. Así que estamos viviendo en el presente siglo XXI tiempos muy parecidos. El pecado ha ido aumentando y Dios por eso está exhortando a todo creyente en Cristo, a la iglesia en general, en todo el mundo, a que oren por su respectivo territorio. Aquí en México estamos orando por México y Dios nos llamó a orar y a ayunar por la tierra mes con mes, al comienzo de cada mes. Por eso, cuando comienza un nuevo mes, estamos convocando a través de la Voz de la Alianza Internacional al ayuno que Dios ha escogido para que cambien las circunstancias, cambien las situaciones. Si no oramos y no ayunamos, entonces las fuerzas de las tinieblas estarán moviéndose para traer desastres en ciudades y en naciones, tal como lo estamos viendo en algunos lugares. Donde hay oración, donde hay ayuno, Dios está interviniendo. Por eso el ayuno y la oración son fundamentales para los tiempos de hoy, y estamos comenzando un nuevo mes. Estamos ya al término del ayuno correspondiente a este mes, en el tercer día. Dios es Dios de las naciones. Dios dice en el Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pedir tiene que ver con la oración. La oración es pedir. Jesucristo habló de pedir en la oración. Mateo 7:7, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide, recibe. Todos los que somos creyentes en México le pedimos a Dios por México, y Dios responde conforme a su palabra, a sus promesas. Dios dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Así que cuando le pedimos a Dios nuestra nación, Dios estará interviniendo. Por eso en cada ciudad hay iglesias que están orando y están ayunando. El ayuno y la oración cambia toda situación, porque hay una sentencia de muerte debido al pecado. Pero esa sentencia se suspende cuando hay oración y ayuno, porque el ayuno es entrar a un arrepentimiento de todo pecado. Es cuando le pedimos a Dios perdón por los pecados que se cometen en una ciudad, en una nación, pecados que tienen que ver con la idolatría, pecados que tienen que ver con el adulterio, la fornicación, pecados que tienen que ver con la hechicería y tantas prácticas que se cometen en pueblos y naciones. Por eso, cuando hay ayuno, le pedimos a Dios que Él intervenga, porque hay un arrepentimiento de por medio para que las situaciones cambien. Hoy hablaremos del ayuno, el ayuno mensual que Dios ha determinado, y estaremos hablando conforme a las Escrituras, las bendiciones que tenemos cuando ayunamos y oramos. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es, estamos a punto de empezar para
estar meditando en la palabra de Dios y pues es importante estar pendientes. Sean todos bienvenidos. Sí, el ayuno es lo que hace sensibilizar al hombre o nos prepara para lo que es la oración, ¿no? En cierta manera. Sí, es una forma de buscar a Dios. Es el ayuno y oración. Que Dios aprueba, el ayuno que se ora, el ayuno donde hay intercesión, donde hay oración. Así que cuando implementamos las dos, la oración y el ayuno, entonces Dios mueve su mano a favor de nosotros. Sí, la palabra nos muestra en Ezequiel capítulo 22 acerca de la importancia de la intercesión cuando hay pecado en la tierra. Dios dijo en Ezequiel capítulo 22, versículos 23 y 24, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, di a la tierra, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día de furor. Es Dios hablando acerca de el pecado en la tierra. Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Son los tiempos parecidos a los de Noé, a los tiempos de Lot. Son tiempos de mucha violencia en nuestras naciones, tiempos donde hay tanta muerte. Así que por eso Dios convoca a la intercesión. El versículo 30 de Ezequiel 22 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyere, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí está Dios hablando acerca de la intercesión necesaria para que venga un cambio en la situación de la tierra. O sea que Dios está siempre buscando a personas que quieran orar, buscar su rostro y pedir perdón por los pecados de la gente de la tierra. Sí, Dios es el creador de la tierra y de todos los elementos que hoy conocemos en la tierra, el aire, el fuego, el agua, la tierra misma. O sea, pero si el impío no quiere arrepentirse, entonces los que somos creyentes debemos de pedir perdón por ellos. Sí, de lo contrario estos cuatro elementos estarán siendo movilizados, y un recurso que hay en la Biblia, que tenemos en la enseñanza en el libro de Job, para traer todo lo que está ocasionando los desastres naturales, es el diablo. El diablo está de por medio donde hay pecado. El pecado le da todo derecho legal para destruir ciudades y naciones. Dios está deteniendo al enemigo, a Satanás, a través de la oración de un territorio y del ayuno. Donde hay oración y ayuno, Dios está de por medio para detener la obra de Satanás. Detrás de un huracán se mueven fuerzas destructivas de muerte. Detrás de un terremoto se mueven fuerzas destructivas de muerte. ¿Quién está de por medio en la muerte? Jesucristo lo identificó como Satanás. Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Hoy en día las imágenes que estamos recibiendo a través de las noticias son imágenes de desastres naturales. En algunos lugares hay tornados como los Estados Unidos, pero también hay inundaciones, hay lluvias torrenciales como en la Ciudad de México en algunos lugares. De pronto en pocos minutos cae mucha lluvia que ocasiona inundaciones y por lo tanto hay desastres en lo natural, hay pérdida económica y muchas veces pérdida de vida. Así que todo esto es noticia al día de hoy. Si estamos viendo en muchos lugares todo lo que está aconteciendo como son estos desastres naturales, debemos ir
a la oración y al ayuno. Dios, cuando está de por medio todo lo que está ocurriendo por obra del enemigo, Dios dice, es tiempo de orar y ayunar. Por eso dice aquí Dios en Ezequiel, y busque entre ellos hombre que hiciere vallado a favor de la tierra, y no lo hallé. Por eso vino la destrucción. Es importante por eso convocar a la oración y al ayuno, de manera especial aquí en este Ministerio de Comunicación de la Voz de la Alianza. Cada mes estamos convocando a orar y ayunar por nuestras ciudades, por nuestras naciones. De manera especial, nosotros que estamos aquí trabajando en México, estamos pidiéndole a Dios por nuestra nación. Todas las naciones están bajo sentencia de muerte y por eso se necesita orar y ayunar. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia acerca de una nación. Era una ciudad-estado o nación importante en los tiempos antiguos, la ciudad de Nínive. Esta ciudad era capital del imperio de los asirios. Puedes hablar acerca de este imperio de los asirios con capital en Nínive, porque Dios tuvo misericordia de una ciudad que estaba en problemas de sus pecados, tanta idolatría, hechicería, ya estaba Dios enviando juicio a esa ciudad. Pero antes de mandar el juicio, Dios siempre manda al profeta. Hoy la voz profética en la tierra es la iglesia. Estamos como creyentes aquí en la iglesia, aquí en la tierra, para estar bendiciendo la tierra. Bendecimos ciudades, pueblos, naciones, para que de esta manera cambien las situaciones, cambien las circunstancias. Cuando hay sentencia de juicio, entonces Dios manda a sus profetas. Fue lo que ocurrió en los tiempos de Nínive. Sí, así es. Hablamos de Nínive, que era la capital del imperio asirio. El imperio asirio que fue muy comentado por su brutalidad con que trataba a sus enemigos. Eran muy sanguinarios. Podríamos decir que son ejemplo de lo que hoy es el terrorismo. Sí, exacto. Eran el equivalente. Sanguinarios en grado sumo. Muy violentos. Decapitaban, descuartizaban, hacían de todo. Le quitaban la piel a las personas. Sí, era lo más sanguinario que puede existir en la historia de la humanidad, los asirios. Y cuando lo vemos en la perspectiva bíblica, ahí vemos que el primer imperio que vamos a decir que estuvo con Israel, digamos, fue Egipto. El primer imperio, ya vemos que la historia de Israel empieza cuando Dios lo traslada a Egipto, y ahí son cautivos, ¿no?, por 430 años. Pero luego de Egipto es cuando empieza este segundo imperio, es el imperio asirio. Y lo vemos, por ejemplo, en todo el tiempo de los reyes de Israel, la monarquía. El imperio que estaba ahí presente era Asiria, que al final Asiria se llevó a la parte norte de Israel, se los llevaron, ¿no? Y es donde viene lo de las 10 tribus perdidas, donde 10 tribus que estaban al norte se fueron a Siria, a Mesopotamia, y ya cuando regresaron mezclados, y de allí surgen, ¿no?, los samaritanos, que es esa mezcla entre judío y gentil. Así que vemos sobre todo lo que es Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. El ejército que estaba, vamos a decir, mejor era Asiria, hasta que después vendría Babilonia, y sería el tercer imperio que dominaría. Y bueno, de allí vienen todos los que dice Daniel, ¿no? Babilonia, y de allí vienen los medos y persas, luego Grecia, y luego Roma, hasta el tiempo que estamos el día de hoy. Sí, es importante conocer acerca de las naciones o de los imperios mundiales, porque Dios es el creador de las naciones. Dios creó los 5 continentes.
Hay 5 continentes, el continente más nuevo es nuestra América, pero hay continentes del otro lado de América, del otro lado del Atlántico, como es Europa, África, Asia, donde se desarrolla la historia de la humanidad. Mesopotamia, la región de la media luna de la Mesopotamia, que abarca lo que hoy es la nación de Irak. Al lado de Irak, Irán, allí donde es el conflicto. Todas estas naciones tienen que ver con la historia bíblica y la historia misma de la humanidad. Allí se desarrollaron las civilizaciones primeras, como fueron los acadios, los sumerios y el imperio de los asirios, el imperio babilónico, que tuvo que ver con Israel. Así que Dios es Dios de las naciones, el creador de las naciones es Dios, y Dios pone y quita, dice la Biblia, reyes. Cada nación tiene un gobernante, y cada gobernante debe estar atendiendo la necesidad de su pueblo. Cada gobernante es puesto por Dios para cumplir el propósito de Dios, de que todo lo que Dios puso en un territorio de una nación se reparta en justicia para toda la población. Que no haya injusticia en una nación. Quien vigila todo esto es el gobernante. Los gobernantes están para hacer justicia, para repartir todo lo que Dios ha puesto en una nación. Tantas riquezas que hay en cada nación, pues los gobernantes están para distribuir en justicia todo ello. Todo ello está en la Biblia. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra nos exhorta a todos los que somos cristianos a orar por los gobernantes, para que no se desvíen, para que en lugar de estar en injusticia como hoy en día en muchas naciones, los gobernantes hagan justicia, cambien de la injusticia a la justicia. Por eso tenemos que interceder y tenemos que ayunar. Una de estas naciones que eran terribles en grado sumo con respecto al pecado, y Dios le llamó ciudad sanguinaria, era Nínive. En el libro de Nahum, capítulo 3, así le llamó Dios. Dios le dijo, ay de ti, ciudad sanguinaria. Era una ciudad donde la muerte estaba a la orden del día, toda llena de mentira. Eran mentirosos en grado sumo, no podían confiar en lo que dijera el prójimo porque eran mentirosos en grado sumo. Aún el rey era mentiroso, las autoridades mentirosas y todo el pueblo mentiroso. Por eso dice la Biblia, toda llena de mentira. Y como la mentira predominaba, la rapiña, el robo, el saqueo. O sea que cada quien veía cómo quitarle las riquezas al prójimo. Sí. Esto es injusticia. Todo esto ocurrió en los tiempos antiguos, cuando Noé, cuando Lot. Por eso vino el juicio del diluvio, juicio de fuego sobre Sodoma y Gomorra. Aquí tenemos a Nínive, y Dios dijo, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Era la forma de vivir de esta ciudad-nación. Pero sí, vemos el contexto, por ejemplo, cuando Jonás fue a Nínive, más o menos fue como en el 785 a.C., y cuando después viene Nahum, ya habían pasado como unos 130 años más o menos, y unos 20 años después vino la destrucción de Nínive que profetizó Nahum. Quiere decir que después de que Jonás fue a Nínive, hasta la destrucción de Nínive mismo, pasaron 150 años. Así es. O sea que primero Dios manda al profeta en advertencia. En una primera instancia, el pueblo de Nínive oyó al profeta, se arrepintieron, y entonces Dios suspendió el castigo. Pero
más adelante esa semilla es una semilla mala que está en personas y vuelve nuevamente a florecer y a surgir. Y entonces eran los tiempos ya de Nahum. Sí. Y en el tiempo de Nahum fue cuando vino destrucción. Sí, más o menos cuando lo profetizó Nahum, no pasaron más de unos 18, 20 años y llegó el juicio, Llegó el juicio. a Nínive. El mismo rey Nabucodonosor fue quien tomó Nínive primero, antes de tomar Jerusalén. Sí. Primero tomó Nínive en el año 602. Sí, la Biblia Antes de nos Cristo. muestra cómo Dios mueve a los reyes para combatir a otro rey. Si hay injusticia y hay pecado, entonces se mueve una nación con su respectivo rey para atacar a otra nación con su rey respectivo. También, sí. Son guerras de reyes, guerras de autoridades, y la máxima autoridad de todo es Dios. Así que Dios está mirando a Nínive en su maldad, y Dios, antes de destruir a una ciudad, primero manda al profeta para que a través de la predicación del profeta ellos oigan lo que Dios demanda de una ciudad y de una nación. Dios está demandando arrepentimiento de sus pecados, que se arrepientan de su idolatría, de su adulterio, de su fornicación, de su injusticia, de sus robos, de sus pillajes, que se arrepientan de todo pecado. Si se arrepienten, Dios suspende el castigo. Por eso la Biblia dice que Dios mandó al profeta Jonás. Eso está en Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando la maldad, que es toda la iniquidad que hay en un pueblo, llega a grado sumo, al colmo, dice la Escritura, de todo lo malo que están haciendo, Dios entonces emite una sentencia de juicio. Pero antes de emitir ese juicio o de enviar el juicio, envía primero profetas. envía al profeta. Es la misericordia de Dios. Así es. Sí, Dice la Biblia que la misericordia va delante del juicio. Sí, el profeta es el mensajero de Dios, Sí. es la voz misma de Dios que se lo transmite al profeta, ¿no? Tal como dice en Amós, ¿no? Dios no hará nada sin antes darle su secreto o soplarle los secretos a sus siervos, los profetas. Y aquí vemos en el caso de Jonás, Dios le dijo: tienes que ir a Nínive a dar este mensaje de arrepentimiento porque el juicio viene. Pero él como buen judío, puedo decir, ¿no? Porque ir a una ciudad como Nínive, que están en pecado, donde hay tanta violencia y que es algo que abomina a Dios en cierta manera, ¿no? La violencia, el pecado, la maldad. Entonces Jonás no quiso ir a Nínive por eso mismo, por ser judío. No voy a ir donde está el pecado, no voy a ir donde está ahora sí que la violencia. Y vemos, por eso es que esto le causó un choque, ¿no?, de ideas a Jonás, porque él no quería ir a Nínive, ¿no? ¿Para qué ir a Nínive si ellos son tus enemigos prácticamente? Son gente sanguinaria, gente que odia a el pueblo de Israel. Son antisemitas, sí, como dijéramos hoy. Así son es. Personas de odio. Odian a Dios, odian a Israel. Entonces, ¿para qué Dios muestra su misericordia a personas que le odian? Pero Dios es misericordioso. Es el amor de Dios. Dios es amor y su amor no cambia. Y da oportunidad a toda persona. Da oportunidad a todo ser humano. Sí. Dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en la enseñanza de Jesús, cuando Dios hace salir su sol sobre buenos cada y malos. mañana, sobre buenos y malos sale el sol en una ciudad. Así que Dios alumbra tanto a buenos como a malos en su sol.
¿Qué demanda Dios en un día donde el sol alumbra? Que los malos se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Dios. Es la tarea de la iglesia de predicar en el día el Evangelio de Jesucristo para que esas personas que están apartadas de Dios se acerquen a Dios. Así que estamos hoy en el tiempo donde muchos deben conocer al Dios misericordioso, al Dios que nos ama. Y volviendo a Nínive, es importante entender lo que sucedió, porque dice la Escritura que oyeron al profeta y se arrepintieron, convocaron a un ayuno. Entonces, aquí está lo importante, el rey, la autoridad de la nación, la máxima autoridad establecida sobre la nación de Nínive, también él ayunó y entonces estableció un decreto para que toda la nación, hasta los animales, ayunaran al Dios de los cielos. Eso está en Jonás 3:6, dice la Escritura, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y sobre después, ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aquí tenemos a un rey malo. ¿Quién sabe? Un rey sanguinario. ¿Quién Entonces sabe? Dice, vamos a convertirnos todos de nuestra maldad a la bondad de Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí está el cambio de las circunstancias que imperaban sobre Nínive. Había sentencia de muerte por tanto pecado, pero Dios mandó al profeta y el profeta predicó: en 40 días será destruida esta ciudad. Sí, vemos que Dios primero tuvo que tratar con su profeta, porque el profeta no quería ir allá. Entonces, por eso vemos Jonás. Como hoy muchos cristianos, él trató de huir, ¿no? Al pecador. Él trató de huir, ¿no? De ir a Nínive, y por eso agarró la dirección contraria. Pero Dios tenía preparado un gran pez, el que se tragó a Jonás. Por 3 días, por 3 noches estuvo Jonás dentro del vientre de un gran pez, hasta que Jonás mismo no se arrepintió. Entonces Dios lo expulsó a tierra y entonces lo llevó de nuevo en la dirección que tenía que ir, a Nínive. Y dice la palabra ciertamente que él recorrió por 3 días la ciudad de Nínive con ese mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Todo es muy simbólico, ¿no? Porque nos habla de 3 días de predicación. Al tercer día Jesucristo resucitó entre los muertos. Hoy todos nosotros esperamos que venga el tercer día, y eso vendrá cuando Jesucristo venga por su iglesia. Hablando del 3, por eso el Espíritu Santo puso 3 días de ayuno. Sí. Cada mes estamos ayunando 3 días. Y hoy es el tercer día para entregar el ayuno, para que Dios intervenga. Hay 10 puntos de oración a favor de México de manera especial, pero de cualquier nación, porque estamos ayunando a favor de las naciones de la tierra. Estamos en el verano, en medio del verano, y estos son los puntos, 10 puntos de oración en el ayuno que está terminando. Estamos ayunando en contra de las obras de las tinieblas, comenzando con la idolatría. Donde está la idolatría, se mueven demonios, se mueven seres espirituales, perturbadores y asesinos, porque los demonios están para traer muerte. Solamente a través de la oración y el ayuno podemos nosotros destruir las obras del diablo en una ciudad, en una nación. Así que son 10 puntos que el Espíritu Santo puso para interceder a favor de la tierra. Sí.
La Biblia nos enseña la importancia que las autoridades escuchen de Dios. Por eso tenemos que orar por las autoridades y tenemos que llevarles las buenas noticias del Evangelio a las autoridades. ¿Por qué? La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 21, que un día Satanás vino sobre una autoridad. Esto fue en Israel. La autoridad máxima de la nación de Israel era el rey David. Y entonces Satanás, que es destructivo para una nación, el diablo quiere destruir una nación. Entonces el diablo, para destruir la nación de Israel, enfiló su ataque hacia el rey, hacia la autoridad. Aquí está en Primera de Crónicas 21, dice la Escritura, pero Satanás se levantó contra Israel, contra la nación de Israel, e incitó a David. Aquí hiciese censo de Israel. El diablo le habló al oído del rey David para que hiciera un censo, ya que el rey David era el rey de mucha fama. No había guerra o no había batalla que librara sin la victoria. Siempre la victoria estaba allí. Entonces tenía mucha fama. Entonces todos los reyes alrededor le temían a Israel. Entonces el diablo dijo, tengo que parar a este rey, tengo que detener a Israel. Entonces atacó a el rey David. David hizo un censo de parte del diablo, no de parte de Dios. Dios se molestó con el rey, con la autoridad, y aquí está el juicio. Vino juicio y murieron, dice la Escritura, 70,000 personas por el pecado del rey. Cuando en una nación hay mucha muerte, tenemos que orar mucho por las autoridades, porque muchas autoridades se han desviado del camino. Por eso necesitamos interceder a favor de las autoridades que son cabeza de una nación. Si este ayuno que estamos terminando es un ayuno por la nación, abarca a todas las autoridades. Por eso las autoridades están en el plan de Dios y Dios está tocando el corazón de las autoridades. Antes de venir al programa, revisé una noticia reciente de hace 3 meses atrás. Acaba de haber un cambio de un gobernante en una nación latinoamericana como es Costa Rica. Y me llamó la atención porque el presidente, que es mujer de esta nación, lo primero que hizo al ganar las elecciones es darle la gloria a Dios. Y cuando tomó posesión de la presidencia, entregó su gobierno a Dios. Pocos son los que hacen lo que hizo esta presidente de Costa Rica. Aquí tenemos imágenes recientes, son noticias recientes, y todo esto fue noticia mundial. Hoy, al asumir la presidencia de la República, mi primera decisión es encomendar este nuevo gobierno a Dios. Le pido con humildad sabiduría para decidir, firmeza para actuar y un corazón justo para servirles. Anhelo con fervor que su voluntad me guíe en cada paso, porque hoy no asumo un cargo, asumo un deber, un pacto conmigo misma, un compromiso claro e inclaudicable con Dios y con Costa Rica. Así que no todos conocieron esta noticia, porque esta noticia no la difunde el diablo. Así es. Al diablo no le interesa esta noticia, porque el diablo quiere destruir naciones, quiere destruir gobiernos. Por eso hay muchos ejemplos, así como lo que sucedió en Costa Rica.
ha sucedido en otras naciones. Por eso tenemos que interceder, porque en el mundo entero hay gobernantes que no están con Dios, son ateos, o gobernantes que adoran otros dioses. Necesitamos orar. Dios ama. Si Dios amó al rey de Nínive, que era un rey malo y perverso, malvado, en grado sumo, ¿cuánto más Dios estará amando hoy a muchos gobernantes que no llegan al grado del rey de Nínive, pero están en pecado, porque están apartados de Dios? Sí, aparte necesitamos orar y ayunar por ello. Nínive era una ciudad también muy grande, ¿no? 120,000 personas, una de las ciudades antiguas más grandes. Que por eso Dios dice, ¿cómo no voy a tener piedad de 120,000 personas que sin saber lo que hacían se arrepintieron? Sí. Una ciudad, estado, una nación, en ese tiempo 120,000 personas. Hoy las ciudades son arriba de 1,000,000 o millones de personas. Así que Dios tiene misericordia de nuestras naciones. Así que oremos y ayunemos por nuestras ciudades y naciones, porque Dios está de por medio en bendecir a cada ciudad, a cada nación. Jesucristo se sigue manifestando a través del Evangelio. No solamente debemos orar y ayunar, sino predicar el Evangelio. Jesucristo se manifiesta cuando las personas están oyendo el Evangelio. El Evangelio tiene que escucharse. Hoy tenemos las bendiciones de las redes sociales que Dios ha permitido de acuerdo a la profecía de la tecnología de la comunicación, para que la iglesia o todo cristiano, hombre o mujer, use la tecnología para predicar el Evangelio. A través de la tecnología de la comunicación podemos llevar el Evangelio alrededor del mundo. No hay límites para predicar el Evangelio y que toda persona se convierta a Dios. Así es. Agradecemos que hayan estado con nosotros en las enseñanzas de hoy. Gracias y que las bendiciones sigan estando con todos ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.